Supervivencia. Hasta la última gota. Si el agua potable llega a faltar un día, nuestra supervivencia estará en juego. Mientras tanto, nos parece inagotable. El problema es que no siempre es potable, ni tampoco siempre es de fácil acceso. Derrochamos el agua sin pensar en el mañana. ¿Estamos condenados a tener que privarnos de esta fuente de vida? Podemos estar rodeados de agua y no tener acceso a agua de buena calidad, es decir, agua potable para el consumo humano. El problema es que toda el agua de la tierra ha sido utilizada y reutilizada. No hay nuevas fuentes de agua. Cada 20 segundos muere un niño por falta de agua potable. Si el hombre comprendiese que está contribuyendo a su inminente extinción, caería fulminado ante la magnitud de la destrucción que está imponiendo. El tema del agua potable es uno de los grandes problemas del siglo XXI. ¿Cómo prepararse para poder dar de beber a los 9.000 millones de personas que se prevén para el año 2050? El agua no tiene el mismo valor en todos los rincones del planeta. En unos lugares corre a mares, en otros no llega ni para llenar un vaso de agua. Pero antes de abordar las soluciones a los desafíos que plantea el agua, hagamos un resumen de la situación. Para dar una referencia a Naciones Unidas, se ha establecido una cifra objetivo de 50 litros diarios por persona. En comparación con el uso que podemos hacer aquí, 300 o 400 litros no es mucho. Todo gobierno que no pueda garantizar entre 50 y 100 litros de agua de calidad por persona al día para cada hogar, sencillamente, o es corrupto, o es incompetente, o tal vez esté bajo ocupación militar o algo similar. Desgraciadamente hay personas que tienen que andar durante media hora para ir a buscar agua a los pozos y otra media hora para volver. Y hablamos de 5 litros de agua al día por persona, algo insuficiente. La falta de agua es un fenómeno que castiga duramente tanto a países emergentes como a países desarrollados. En los países desarrollados se han encontrado productos biomédicos en las aguas usadas o servidas que provocan enfermedades difíciles de definir. En los países emergentes, los pozos contaminados afectan cruelmente a la población. En ambos casos, los trasvases de agua de un río a otro o de un lago a otro son los responsables de la escasez de agua potable. Es cierto que cuando hay tanta abundancia, el reflejo de abusar quizás sea natural. Pero no olvidemos que al fin y al cabo el agua que consumimos está tratada en exceso y le cuesta muy cara al contribuyente. Ciudades como Los Ángeles se han desarrollado trayendo el agua de otro lugar. Las Vegas es un buen ejemplo de consumo excesivo de agua, con sus fuentes y sus campos de golf en pleno desierto. Siempre cito el caso del río Owens y el lago Owens, que se han secado literalmente para abastecer a la ciudad de Los Ángeles. Con la tecnología actual, somos capaces de instalar bombas masivas que pueden vaciar con bastante rapidez grandes extensiones de agua. A mí, todos estos trasvases masivos me parecen una aberración si al mismo tiempo no se pone en marcha ningún plan para disminuir el consumo. Lo único que hacemos es desplazar el problema. Pero no solo el consumo a ultranza es aberrante. La calidad del agua también es preocupante. Alrededor de 2.600 millones de personas en el mundo, principalmente en países en vías de desarrollo, no tienen acceso a servicios de tratamiento de base. Para un país como China, que produce cerca de 55.000 millones de metros cúbicos de aguas residuales al año, encontrar el modo de tratarlas constituye todo un desafío. China vive la crisis del agua más importante de toda su historia. Probablemente el agua sea lo único que puede obstaculizar su desarrollo económico. Es tan escasa que goza de protección estatal. En Bangladesh, el agua también escasea, y cuando hay, a veces los pozos están contaminados con arsénico, presente de forma natural en la capa freática. El problema es que las ONGs que financiaron los pozos no realizaron los análisis pertinentes para detectar arsénico en los pozos existentes. Tenemos que analizar miles de pozos. Luego pintaremos de rojo los pozos cuya agua contenga arsénico y de verde los pozos en los que la presencia de arsénico sea aceptable. El problema es que dichas concentraciones pueden fluctuar con el tiempo
de forma que un pozo calificado como aceptable en una estación del año podría no serlo en otras estaciones. En los países en vías de desarrollo hay un reto mayor, el de la desinfección de las aguas potables. Con la urbanización, con el aumento de población, solemos encontrarnos con que las aguas de superficie, aguas de lagos, de ríos, que rodean a las zonas urbanas, están degradadas. La situación del agua en el mundo parece crítica, pero existen remedios a la altura del problema. Las soluciones deben adaptarse a la realidad de cada zona. Es absurdo pedir a los países que tienen poca agua que la compartan. Asimismo, reclamar a los países desarrollados que reduzcan el consumo no es realista. Los científicos proponen varias soluciones para paliar la falta de agua. Algunas son costosas, otras más económicas. Unas están concebidas a gran escala, mientras que otras se adoptan localmente. La naturaleza nos proporciona consejos valiosos. Por eso los científicos se han inspirado en ella para acceder a un agua pura y fresca. El concepto de recrear zonas húmedas en la naturaleza o en un edificio es una solución perfecta para descontaminar el agua en lugares alejados o que no tienen acceso a la tecnología para tratarla. Las reservas mundiales de agua potable constituyen el problema medioambiental más grave, peor aún que el cambio climático. Una de las razones más importantes para tratar las aguas residuales antes de devolverlas a lagos y ríos es que es el agua que bebemos. En Canadá, los lagos y los ríos, así como la capa freática, constituyen los recursos de agua potable y queremos proteger dichos recursos. Las zonas húmedas forman parte del ecosistema acuático interior que comprende las zonas pantanosas, las capas freáticas y los lagos. Están formadas por tierra y agua y son indispensables en la lucha contra la contaminación. Las zonas húmedas creadas por el hombre imitan a la naturaleza y hacen lo mismo. Un sistema de zona húmeda puede parecer natural o salvaje y sirve para tratar aguas residuales. Es un sistema natural que también puede integrarse en un edificio. Lo denominamos máquinas vivientes. En general, estos sistemas tienen varias cosas en común. Tienen plantas y tienen una bacteria. Si juntamos las dos cosas, tenemos un ecosistema que podrá transformar los contaminantes en sustancias inocuas. Para nosotros, el agua una vez utilizada es un residuo. Sin embargo, para otros organismos es una fuente de energía y nutrientes. El agua usada o servida contiene carbono, nutrientes y otras sustancias necesarias para el crecimiento y reproducción de bacterias y plantas. Las plantas, por ejemplo, necesitan nutrientes. El abono que utilizamos para el césped contiene nitrógeno y fósforo. El agua usada contiene estas sustancias, las plantas las extraen. Las bacterias realizan una labor excelente descomponiendo dichas sustancias. El primer elemento de una zona húmeda de tratamiento consiste en un depósito de pretratamiento o una decantadora como esta. Aquí vertemos el agua usada y se efectúa un tratamiento previo. Quitamos los sólidos para que no obstruyan las cavidades porosas en la grava. El siguiente elemento de nuestro sistema es la zona húmeda en sí. Aquí tenemos la primera celda de la zona húmeda. Es lo que denominamos una zona húmeda de corriente subterránea horizontal, es decir, que la corriente de agua atraviesa la zona húmeda horizontalmente a través de la grava. Es grava, sencillamente, y el agua está justo debajo de la superficie. Por esta razón no vemos el agua, no hay efluvios, ni olores, ni mosquitos que se reproduzcan. Todo está bajo la superficie. Las plantas que vemos son espadañas, Typha latifolia. Crecen en la grava y cuando el agua discurre, las bacterias y las raíces de las plantas entran en contacto con el agua y tiene lugar el proceso de transformación para tratarla. Cuando el agua atraviesa la zona húmeda, casi todos los contaminantes se separan de ella. Nitrógeno, fosfatos, sólidos y otros contaminantes, entre los que hay agentes patógenos, como la Escherichia coli y las bacterias coliformes. De modo que el agua, tal como la vemos aquí, podría servir para el riego o ser vertida a lagos o ríos con total seguridad.
Una vez que el agua ha atravesado la zona húmeda y ha sido tratada, la calidad es tan buena que podríamos bañarnos en ella. Probablemente lo único que necesita para poderla beber es un filtro de rayos ultravioleta. El espectro de luz ultravioleta elimina de forma natural las bacterias presentes en el agua. La construcción de zonas húmedas artificiales es muy accesible. Solo necesitan algo de mantenimiento y no requieren muchos conocimientos para mantenerlas y sacarlas adelante. La desalación del agua es diametralmente opuesta a su purificación natural. La técnica de depuración del agua requiere un gran despliegue tecnológico, por eso es la más costosa de todas. Los científicos idearon la separación de la sal del agua marina para responder a las necesidades de los grandes consumidores de agua. En el sur de California viven alrededor de 20 millones de personas. Más de la mitad del agua necesaria para esta población viene de fuera. El agua es nuestro recurso más preciado, todos lo sabemos. Lo que ven detrás de mí es una de las mayores reservas de agua del mundo. Es el mayor depósito del planeta. Es irónico que la mayor parte del agua que bebemos hoy en día proceda de otras fuentes. La desalación del océano tiene varias ventajas. Es a prueba de sequía, no depende de las precipitaciones en forma de nieve o lluvia, está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No tenemos que prever su disponibilidad y eso es una ventaja considerable. Otra ventaja de la desalación del agua de mar es la posibilidad de crear reservas de agua potable. Hay que tomar 2 medidas de agua de mar para obtener una medida de agua potable. La desalación tiene el inconveniente de la necesidad enorme de energía y además las instalaciones deben adaptarse a la naturaleza del océano. ¿Cómo llevar el agua del mar a la instalación protegiendo la vida marina? Y luego, ¿cómo manejar este concentrado cuando llega el momento de devolverlo al mar? El agua que se devuelve al océano es un concentrado de sales. Pero antes de llegar a eso, la desalación tiene que pasar por unas etapas fundamentales. Lo que ven aquí es la primera etapa del proceso de desalación oceánica. Y para ello utilizamos este aparato de prefiltración. Así descienden todas las partículas o sólidos en suspensión que están en el agua. El agua llega a la orilla y la bombeamos a partir de estas entradas alambradas, que en realidad se utilizan como un aparato de prefiltración. Lo bueno de este aparato es que está hecho solo con materiales plásticos y nylon. El agua de mar y los metales no se llevan muy bien, así que es crucial minimizar la corrosión. Tomamos el agua mientras entra. Cuando sale de aquí, las partículas grandes se quitan. Podemos decir que se trata del primer proceso de filtración para retirar las partículas grandes. Este es el aparato de ultrafiltración. Se trata de un pretratamiento dentro del proceso de desalación. Hay 6 cartuchos como este en cada módulo, y la función de estas cintas es retirar los sólidos en suspensión. Aquí se realiza el proceso de ósmosis inversa. El agua entra por el extremo de este recipiente, atraviesa todo el recipiente que contiene 7 elementos alineados, cuya función es disminuir el contenido salino del agua a partir de 35.000 partes por millón hasta llegar a algo bebible, de alrededor de 300 a 350 partes por millón. La ósmosis se basa en el principio de absorción de líquidos por una membrana semipermeable, o sea, que solo permite el paso de líquidos por un lado, de menos denso a más denso. En el caso de la desalación, hay que forzar al agua salada, que es más densa, a pasar hacia el agua dulce. Al forzarla a hacer lo contrario, invertimos la ósmosis. Por esta razón, transformar el agua salada en agua potable de una proporción de 100 partes por millón a 1 parte por millón requiere tanta energía. Veamos ahora el proceso. El agua se introduce a alta presión entre 825 y 800 psi o por encima del sistema de ósmosis inversa y llega a lo que se conoce como disolución total de los sólidos. Pero incluso al retirar todos los sólidos, en el agua quedan materiales orgánicos atrapados en la membrana y reducen la capacidad de esta durante su ciclo de vida. Por eso es muy importante mantenerla limpia.
Precisamente mantener las membranas limpias y aplicar una presión gigantesca es lo que encarece tanto la desalación del agua. Solemos encontrarnos con materiales orgánicos y otros residuos en la superficie de las membranas, lo que es un problema para la producción. Cuando las membranas se obstruyen, se reduce la cantidad de agua que puede atravesarlas y la cantidad de agua potable producida. Lo que hacemos al final es buscar una forma innovadora de introducir agua en la membrana, evitando que la materia orgánica ensucie la superficie. El agua que obtenemos de este modo ya es potable en esta etapa. En realidad está más limpia que el agua que sale de sus grifos, porque hemos retirado casi todos los sólidos que había disueltos en ella. Así que antes de distribuirla para el consumo habrá que añadir algunos minerales para que tenga el sabor al que estamos acostumbrados. Para que vean hasta qué punto el agua que se produce aquí es limpia y pura. Seguimos en California, en donde la situación del agua potable es crítica. Unas científicas quieren quitar el hormigón para liberar la mayor cantidad de agua posible. Afortunada y desafortunadamente, el 75% del entorno urbano está constituido por superficies revestidas, lo que hace que una cantidad grande de agua circule bajo nuestras calles. No llueve mucho, pero aún así podemos recoger una cantidad de agua considerable. Tenemos que conseguir que nuestra superficie urbana sea más verde y que las calzadas que nos rodean sean más porosas. Tenemos que modernizarnos para poder captar el agua a medida que se vaya filtrando, tratándola in situ para poderla reutilizar. Estamos intentando impulsar la captación de aguas pluviales en la región y precisamente en la estación que acaba de terminar hemos tenido muchas más lluvias de lo normal. Como esta zona ha sido revestida de hormigón para evitar las inundaciones y que toda esta agua vaya al océano, estamos intentando quitar el hormigón del entorno para que el agua pueda filtrarse y realimentar las capas freáticas. Ahora hay muchos nuevos planteamientos que permitirían a las ciudades convertirse en una especie de esponjas, captando el agua de los tejados y conduciéndola a través de lo que se conoce como desagües franceses por la tierra hasta las capas freáticas. Eso es una ciudad esponja. El agua que se filtra a las capas freáticas no ha sido tratada. Procede de la lluvia, de las aguas grises y de las aguas negras. Las aguas grises resultan del agua utilizada, entre otras cosas, para la limpieza y la jardinería. Las aguas negras transportan alimentos, orina, materias fecales, productos de limpieza y medicamentos. Son más difíciles de purificar y más susceptibles de provocar enfermedades. Tanto si son aguas residuales como si son aptas para el consumo, todas tienen que pasar por la etapa de depuración para ser reutilizadas. Las aguas residuales vuelven a continuación a su lugar de origen, a un río o a un lago. Cuando las alcantarillas se desbordan, provocan un incremento del volumen de aguas residuales y las plantas de saneamiento no consiguen tratarlas todas antes de devolverlas a la naturaleza. El agua saneada nos llega a través de miles de acueductos y canales. Un problema mayor y uno de los principales focos de contaminación de las zonas rurales de Canadá son los residuos agrícolas. Son más difíciles de controlar. Los agricultores no lo hacen muy bien y el gobierno, como gobernador general del proceso, no se lo toma con la seriedad que requiere el asunto. Es imposible hablar de crisis del agua y no hablar de agricultura. Forman un binomio inseparable. La agricultura es la responsable del mayor consumo de agua del planeta. Los californianos tienen que pensar muy bien lo que van a plantar. ¿Realmente es razonable plantar arroz en el Valle Central de California cuando las precipitaciones allí son muy débiles y se necesita un sistema de regadío? La principal problemática de la gestión del agua a nivel mundial es la gestión del uso del sector agrícola, responsable de entre el 70 y el 80% del volumen consumido a escala mundial.
Para ilustrar esta realidad, basta con comprender que la fabricación de una hamburguesa requiere 2.400 litros de agua virtual, es decir, el equivalente a unas 25 duchas. El concepto de agua virtual indica la cantidad de agua necesaria para la fabricación de los bienes de consumo. Necesitamos 100 veces más agua para alimentarnos que para calmar la sed. Lo que suele pasar, sobre todo en los países en vías de desarrollo, es que se utilizan técnicas de regadío que no son del todo eficaces. En algunos países desarrollados, utilizan un sistema de regadío por inundación, es decir, inundan la parcela a través de surcos, pero es un uso muy poco eficaz desde el punto de vista de la conservación del recurso. El Estado subvenciona el acceso al agua. Es como tirar piedras contra su propio tejado, en la medida en la que no anima a los agricultores a adoptar técnicas de regadío más eficaces. Sin embargo, tiene que haber alguna forma de disfrutar de todos los beneficios del agua sin derrocharla. En California disfrutamos de unos cultivos realmente excepcionales que abastecen a todo el país y exportamos almendras, granadas. En fin, tenemos unos cultivos extraordinarios y no sería lógico dejar de plantar muchas cosas aquí. La recolección de agua de la niebla no es en absoluto un invento moderno. Algunas civilizaciones de la antigüedad ya lo hacían hace miles de años. Este método puede utilizarse siempre y cuando se den unas condiciones. Tiene que haber agua, no puede utilizarse en pleno Sahara, por ejemplo. Tiene que haber humedad en el aire. También se necesita una pendiente para que el aire suba y se condense, pero no tanto como para producir lluvia. Al descender, el aire se calienta y la niebla desaparece. Sin embargo, la cima está llena de gotitas que se pueden recolectar y obtener agua potable. Cuando la condensación se produce sobre una superficie con una temperatura inferior al punto de rocío, proporciona agua pura. Hemos desarrollado unos aparatos que interceptan las gotitas y luego caen a una cubeta. En la mayoría de nuestros proyectos, la recolección de la niebla se lleva a cabo muy cerca del lugar en donde se utiliza el agua. Pero tenemos algún caso, como en un pueblo de pescadores de Chile, que está cerca del océano, en el que la niebla se transforma en agua en un acantilado con una diferencia de altitud y tenemos que controlar la presión. Pero para eso está la tecnología, no es insalvable. En nuestro mayor proyecto actual hay 35 recolectores. Deberíamos esperar unos 14.000 litros diarios. Y en otras condiciones, como durante la estación seca, unos 7.000 litros diarios de media. Empieza a ser algo serio, ya que abastecería a miles de personas. No se trata de una solución para grandes ciudades o para países, porque necesita unas condiciones específicas en cuanto a la topografía y a la meteorología. Pero en comunidades pequeñas puede marcar la diferencia, ya que no es nada caro y la tecnología puede transportarse. Nosotros lo comparamos con un médico que no puede llegar a todo el mundo. Trata a un paciente aquí y a otro allí, pero merece la pena. Al hombre también se le ha ocurrido la ingeniosa idea de infiltrar las nubes con hielo seco y provocar nieve para abastecer de agua a algunas zonas. La siembra de nubes es una ciencia que intenta modificar el agua de lluvia, ya sea mediante la nucleación del hielo o bien cambiando el presupuesto energético de las nubes para modificar el proceso de precipitación. Se trata de intentar que la madre naturaleza sea más eficaz. El objetivo general es aumentar las reservas de agua.
Podemos aumentar la acumulación de nieve entre un 5 y un 10% al año. Eso supone un aumento de las aguas procedentes del deshielo en las montañas, que puede utilizarse para producir energía, para el regadío, para aumentar las reservas industriales municipales y así hasta lo más bajo de la cadena. El concepto parece complejo, pero es sencillo. El piloto del avión pulveriza átomos de hielo seco en las nubes que después producen nieve. El Valle Central de California depende de la acumulación de nieve anual para el abastecimiento continuo de agua durante el verano. Las montañas sirven de almacén en donde la nieve acumulada se derrite y discurre en verano. Nuestro objetivo es aumentar la acumulación anual de nieve para que se beneficien los usuarios. Utilizamos aviones para sembrar por encima de la capa de agua sobreenfriada con el fin de introducir núcleos de condensación de nubes en la parte delantera del blanco y contra el viento, para que puedan aumentar de tamaño y alcanzar el blanco. El componente activo es yoduro de plata. Lo utilizamos para producir una partícula de 1/10 de micrón que después actuará como núcleo de condensación de la nube. Utilizamos entre 20 y 30 proyectiles de yoduro de plata en un vuelo de siembra de este tipo que suele durar unas 3 horas. Dependiendo de las condiciones se tarda más o menos. Con los años, Richard Stone se ha convertido en un experto en nubes. Las conoce mejor que los meteorólogos. El avión debe estar situado en el agua para ser más efectivo. Si no se coloca el proyectil directamente en la nube, no se pueden crear nuevos cristales de hielo. Hay que saber a qué velocidad sopla el viento, así como la dirección a varios niveles, para enviar los nuevos cristales de hielo hacia la zona deseada. La mayoría de los pilotos evita volar entre las nubes cargadas de tormentas. Richard Stone las busca para sembrar sus cristales de hielo. Pero no es un trabajo fácil. El problema son las heladas. El hielo se acumula en las alas y es más difícil controlar el avión. Si se acumula demasiado hielo, tenemos que descender, quitarlo y volver a ascender para continuar con la siembra. ¿Pero merece la pena? ¿Sembrar las nubes para aumentar la producción de nieve es realmente eficaz? La eficacia del procedimiento está demostrada. Algunos de nuestros proyectos tienen ya 60 años de antigüedad y ha quedado demostrado que hemos conseguido un aumento a largo plazo de entre un 5 y un 10% al año. El coste del proyecto es mínimo comparado con sus beneficios. Si queremos encontrar un agua casi perfecta, acumulada y almacenada desde hace miles de años, cuando la contaminación moderna aún no existía, tenemos que volver la vista hacia los icebergs. Conocí a un señor de Terranova que todos los días veía cómo pasaban los icebergs por delante de él y decía, es una pérdida increíble, todos esos icebergs fundiéndose y desapareciendo. Él tuvo la idea y desde hace unos cuantos años intenta materializarla en este proyecto. El iceberg deambula durante 3 años antes de fundirse completamente. El agua resultante no se utiliza. La idea de obtener el hielo durante la travesía permite contar con una rica fuente de agua potable. Compramos un barco, lo transformamos y lo equipamos con la tecnología necesaria para ser el primer barco que recoge pedazos de hielo de un iceberg. Los icebergs pueden girar. Esa es la parte peligrosa de la operación. Es necesario determinar la proximidad, el tipo y la forma del iceberg al que nos acercamos. Una vez situados cerca del iceberg, utilizamos una pinza mecánica a la que llamamos nuestro brazo, que recoge hielo del iceberg y lo deposita en una cavidad. De ahí pasa a una trituradora y cae a la bodega del barco. Curiosamente, el agua de los icebergs no es salada. Su edad se sitúa entre 10.000 y 100.000 años y nunca ha sido alterada por el hombre. Un iceberg, para que se hagan una idea, es como un bloque de apartamentos de 21 plantas, así que llénenlo de agua e imagínense el volumen que eso representa. La parte que queda al exterior, la parte que se ve, es 1/8, así que bajo el mar están los 7 octavos restantes. Es un volumen de agua considerable.
Normalmente nosotros buscamos icebergs en las costas de Labrador o de Terranova al final de su vida. Remontan la corriente, descienden a lo largo de Labrador y van a morir, nosotros decimos morir, y a fundirse a Terranova. Nos gustaría desarrollar una tecnología que nos permitiese fundir los icebergs, sin peligro, por supuesto, y así poder recuperar toda esta agua y transportarla a lugares con una necesidad evidente de agua, como África, India o Asia. Algunos científicos estudian la posibilidad de transportar icebergs con cables a lugares que carezcan de agua fresca. Dichos lugares están rodeados de agua hasta donde alcanza la vista, pero es demasiado salada, incluso para humedecerse los labios. Hasta que puedan tener un iceberg en casa, como la falta de agua es crítica, los ingenieros no tienen más remedio que recurrir a una tecnología mucho más costosa que el transporte de icebergs, la desalación. La escasez de agua en California deja entrever una crisis mayor que podría extenderse a toda América. En este contexto, los proyectos de reciclaje de aguas residuales se multiplican. Normalmente las aguas residuales son devueltas al medio ambiente después de haber sido purificadas. En el caso de la técnica de reciclaje de aguas, las aguas residuales son tratadas para convertirse en una fuente de agua potable directa. La técnica, que algunos denominan con el ingrato nombre de delaseo al grifo, está llamada a convertirse en la norma en las zonas que sufran crisis similares. El agua es totalmente segura. Basta con decirles que hacemos visitas guiadas y al final de la visita ofrecemos a la gente la posibilidad de probar el agua. Todos la prueban y dicen: Mike, sabe a agua. A lo que yo respondo: claro que sabe a agua, porque es agua. Y a continuación todos me hacen siempre la misma pregunta: ¿y por qué la devuelven a la capa freática? Si es tan pura y podemos beberla, ¿por qué no la introducen directamente en el sistema de distribución de agua? Porque a día de hoy la normativa no lo permite. Aunque la técnica de reciclaje de aguas residuales sea totalmente segura, la barrera psicológica sigue siendo prácticamente infranqueable. En Singapur utilizan el agua residual reciclada, la denominan New Water, agua nueva. Ya de partida cambian la denominación. En realidad, lo que están haciendo es educar a la población sobre esta agua. Le dan una segunda vida. La denominación aguas residuales desaparece del vocabulario. La planta de Orange County Water District gestiona un gran canal de aguas subterráneas al sur y al norte de Orange County. Abastecemos de agua a 2,4 millones de personas de nuestra zona de servicio, así que es importante que encontremos reservas para las aguas subterráneas. En California vivimos en un desierto, pero la gente no es consciente de que vive en un entorno semiárido. La mayor parte del agua potable se trae desde muy lejos. El principal mayorista de agua potable es el Metropolitan Water District. Trae el agua del río Colorado, que está a 500 kilómetros de aquí, y también del norte de California, que está a 800 kilómetros. Es importante recalcar que el reciclaje de agua solo necesita la mitad de energía de la que se requiere para transportar el agua del norte de California al sur de California. Y la tercera parte de la energía necesaria para la desalación del agua de mar. Utilizar esta tecnología ahorra mucha energía. Por eso nosotros creemos que sería mejor reciclar o reutilizar las aguas residuales antes de contemplar la desalación del agua de mar, porque de este modo reducimos nuestra huella de carbono. A Mike Marcus le interesan las aguas residuales tratadas por la planta de saneamiento de Orange County. La planta utiliza las aguas residuales secundarias del distrito para demostrar la validez de este proyecto como productor de agua potable directa. Esta agua es un efluente secundario. Pueden ver el color, es algo oscura. En unos 45 minutos, después de contemplar el proceso, el agua será destilada y apta para que se pueda beber. La primera etapa del proceso es la microfiltración.
Nosotros ofrecemos un tratamiento avanzado que consiste en 3 etapas: la microfiltración, seguida por la ósmosis inversa, para terminar con luz ultravioleta y peróxido de hidrógeno. Esto es un módulo de membrana de microfiltración. En el interior del revestimiento plástico hay unas 15.000 fibras que forman la membrana. Las fibras están hechas de plástico de polipropileno, para ser exactos. Son como pajitas, están huecas, incluso pueden mirar en su interior si quieren, están huecas. Las paredes de la membrana comprenden 2 pequeños orificios de 2 micrones. El agua vendría del exterior y se dirigiría hacia arriba. Eso es todo. Así es como funciona la microfiltración. Las aguas residuales están siendo procesadas con el último grito en tecnología de tratamiento de aguas. El sistema informático de Mike Marcus estudia minuciosamente el agua, hasta la más ínfima sustancia. Podemos saber qué cantidad de agua residual llega a la planta y qué cantidad pasa a través de la instalación de selección antes de ir a la microfiltración. Después de la microfiltración, el agua pasa al depósito de almacenamiento, que no es más que una cisterna muy grande en la que se almacena el agua. Es como un proceso de igualación entre la microfiltración y la ósmosis inversa. Después lo bombeamos todo a través de los cartuchos filtrantes del sistema de ósmosis inversa. De ahí pasa a los rayos ultravioleta y luego a la decarbonación, hasta un depósito final desde donde bombeamos el agua hacia uno de estos 2 lugares específicos. Podemos bombearla hacia nuestra barrera natural de agua de mar, que son unos pozos de inyección que hemos construido cerca de la costa para detener cualquier intrusión de agua de mar, o bien la enviamos por una tubería a 20 kilómetros de aquí, hacia las zonas de recarga, para reabastecer los canales subterráneos y dejar que el agua se filtre de forma natural en el suelo. La ósmosis inversa, como en la técnica de desalación, en realidad se utiliza en casi todas las plantas de reciclaje de agua para deshacerse de las impurezas más finas. La producción total de este establecimiento es de 265.000 metros cúbicos diarios. Se trata de una inmensa operación de ósmosis inversa mediante la cual conseguimos retirar del agua todos los minerales disueltos, los virus y los productos farmacéuticos. Tenemos que probarlo todo con más de 400 compuestos hasta que dichos compuestos sean imposibles de detectar. Sin embargo, algunos compuestos se escapan a la ósmosis inversa. Se trata de compuestos orgánicos de peso molecular débil. Quedan algunos y tenemos que retirarlos. Y eso lo conseguimos en la última etapa del proceso, es decir, los rayos ultravioleta y el peróxido de hidrógeno. Lo que sucede es lo siguiente. Las sustancias que queden se destruirán en un proceso denominado fotólisis directa, que consiste en exponer las sustancias a una luz muy intensa. Y este es el proceso de barreras múltiples: microfiltración seguida de ósmosis inversa, luego rayos ultravioleta. Se trata de la mejor tecnología a nuestra disposición, que ha recibido la aprobación de todos los organismos reguladores del estado de California. Me gustaría que la gente, especialmente en Estados Unidos, se concienciara más con el tema del agua, comprendiese cómo utilizan el agua, de dónde viene y hasta qué punto representa un recurso preciado, ya que normalmente la consideramos como algo adquirido. Yo creo que si somos conscientes de la procedencia del agua, la utilizaremos mejor y sabremos valorarla como el recurso preciado que es. ¡Qué bien sabe! Y francamente, hace apenas 45 minutos no era más que agua sucia. Todo el proceso solo tarda 45 minutos. Utilizamos aguas residuales que habrían ido a parar al océano. Ahora es casi tan pura como el agua destilada y es buena para beber. Cuando Marcus bebe un vaso de agua, le vienen a la memoria cientos de traspasos realizados entre el río y la planta de saneamiento. Nosotros olvidamos que el agua que bebemos ha sido utilizada en más de una ocasión a lo largo de toda su existencia. Antes de tener que reciclar las aguas residuales de todo el planeta, deberíamos pensar en cambiar nuestra cultura del agua.
En Bélgica, por ejemplo, 1 de cada 5 ayuntamientos obliga a sus ciudadanos a instalar una cisterna bajo el tejado para recoger el agua de la lluvia. Otros apelan a la creación de una tarifa de agua para frenar los excesos de los consumidores insaciables. ¿Qué hábitos cotidianos debemos cambiar para no tener que recurrir a técnicas de purificación más extremas? Intentar no dejar el grifo abierto durante mucho tiempo. Sustituir los inodoros por otros más prácticos con cisternas de doble descarga. Controlar la cantidad de agua que utiliza el lavavajillas o la lavadora. No regar el jardín o el césped en pleno día. Existe un abanico de pequeños detalles muy sencillos que todos podemos poner en práctica para intentar limitar el consumo de agua. Los individuos pueden tomar medidas en su vida privada para conservar y gestionar mejor el agua. Se puede tener un barril en el jardín para captar el agua de los canalones del tejado. No hay que pensar en el volumen total que se utiliza, sino en la cantidad por persona. Se puede mantener una buena calidad de vida utilizando menos agua. Reducir el consumo de agua permitirá mantener la calidad lo más óptima posible. A veces, y pese a todas las precauciones tomadas para la detección de moléculas perjudiciales para la salud, el agua puede seguir conteniendo impurezas. Siempre existe el riesgo de que el tratamiento sea insuficiente y dejemos en el agua lo que podríamos calificar como restos de productos difícilmente mensurables, que no sabemos que están presentes. En algunos casos, dichos productos pueden ser bioacumulables y pueden causar problemas. Incluso en pequeñas cantidades pueden provocar enfermedades, cánceres y problemas de salud. No vamos a dejar de tomar medicamentos. Se trata de unas sustancias de difícil tratamiento con las tecnologías que disponemos actualmente. Así que realmente no tenemos la solución para frenar este problema. Lo único que se puede hacer es sensibilizar a la población de que cuantos más medicamentos consuma, más restos habrá en el agua y acabará consumiendo sin saberlo cócteles de medicamentos y hormonas. En el caso de los animales, lo que más se observa son hormonas de crecimiento y antibióticos, y la mayoría van a parar a las plantas de distribución de agua. En cuanto al acceso al agua, las redes de distribución de las megalópolis del mundo tienen que enfrentarse a grandes retos. Hay megalópolis distribuidas por todo el mundo, ciudades de 20 millones de personas apiñadas unas contra otras, y a veces resulta difícil encontrar localmente los recursos hídricos necesarios para abastecer a 20 millones de personas. Y además nos encontramos con el problema del tratamiento de las aguas residuales que generan 20 millones de personas, ya que si no se tratan constituyen un foco de contaminación. Actualmente en la Ciudad de México necesitan buscar agua a 250 kilómetros. Luego tienen que subirla a 1.500 metros porque México se encuentra a 2.000 metros de altitud y resulta muy costoso. Cada gota de agua que obtienen de este modo les sale carísima. Es un problema que tienen todas las grandes ciudades que se ven obligadas a buscar agua en otro lugar. Una de las soluciones para obtener agua potable de calidad durante algunos años más es establecer un impuesto sistemático del agua. Se puede idear una tarifa progresiva en el sentido de que cuanto más se consuma, más caro sea. Voy a poner un ejemplo que conozco relativamente bien: Las Vegas. Todo el mundo piensa que allí el consumo de agua es prolijo, y en realidad eso no es del todo cierto. Para contrarrestarlo, el ayuntamiento ha introducido una tarifa que hace que a partir de un volumen determinado por hogar se encarezca mucho el precio, pudiendo llegar a facturas de agua de $400 mensuales. $400 al mes solo por el agua hace que la gente se lo piense un poco, incluso en los hogares relativamente ricos. La gestión del agua está rodeada de retos muy complejos. Varían según el lugar del mundo en el que nos encontremos y los cultivos que haya en ese lugar. La visión a largo plazo del problema del agua incorpora la alta tecnología a la tecnología denominada natural. El futuro del agua está en el mejor de esos dos mundos. Sabemos que existe una estrecha relación entre el agua y la energía. Utilizamos agua para obtener energía y se necesita energía para obtener agua. En todas partes se realiza un esfuerzo enorme por optimizar el binomio agua-energía.
La ingeniería es capaz de solventar muchos problemas, pero sigue estando el problema del coste de las nuevas tecnologías desarrolladas los últimos años, como son el reciclado y la desalación, que por otra parte son técnicas muy parecidas. Ante todo, hay que gestionar los recursos hídricos de forma local. Y sigue quedando un gran reto. ¿Cómo abastecer de agua potable de alta calidad a comunidades pequeñas de 500, 1000 o 2000 personas que no tienen acceso a técnicos cualificados para instalar sistemas complejos, que no tienen el presupuesto que puedan tener ciudades como Vancouver, Montreal o Toronto, que están en zonas alejadas sin acceso a productos químicos que normalmente se adquieren con facilidad? Existen muchas técnicas que no son muy sofisticadas para captar mejor el agua y utilizarla. Sin embargo, hemos llegado a un momento muy interesante en el que convive la visión modernista basada en las tecnologías duras y la ingeniería con las tecnologías blandas. Son aspectos mucho más localizados, mucho más flexibles, mucho más adaptados a los lugares en sí. La cuestión es qué papel desempeña la alta tecnología con respecto a las tecnologías blandas. En realidad habría que integrar las dos formas de abordar los problemas de manera flexible, imaginativa y creativa. Una buena dosis de imaginación y creatividad tal vez sea lo que se necesite para acabar con los conflictos derivados del afán de agua en las zonas que se encuentran súbitamente sin este recurso. El agua es una riqueza intangible que en ocasiones se convierte en un bien codiciado y disputado por quienes carecen de ella. La guerra del agua es algo muy atractivo, vende mucho. Todo el mundo es capaz de imaginar que se puede matar a los habitantes del país vecino para apoderarse de los recursos hídricos. La posibilidad de tener que ir todavía más lejos, quizás fuera de los límites de Los Ángeles o de California en busca de agua, provocará inevitablemente desavenencias en las fronteras. Tendrá un efecto similar a lo que ocurre con algunos recursos hídricos. El agua se encuentra almacenada en estanques y se evapora en grandes cantidades. Podemos anticipar que si buscamos fuera de nuestras fronteras, más allá de los ríos que ya hemos agotado, es posible que tengamos que enfrentarnos a conflictos políticos considerables. Que el agua por sí sola pueda convertirse en el desencadenante de un conflicto lo dudo bastante. En primer lugar porque entrar en guerra es muy caro y luego porque ¿qué iba a solucionar una guerra en este asunto? En cambio, a nivel local hay más enfrentamientos entre ayuntamientos y comunidades por compartir un recurso que cada vez puede ser más escaso. Y eso ya lo estamos viendo. Si nos fijamos con atención en las noticias, comprobaremos que en Kenia, Somalia, India, Asia Central, hay enfrentamientos entre aldeanos que a veces causan 10, 15, 50 muertos. Es lo que en la jerga de los politólogos se denomina conflictos de baja intensidad. Por eso no son portada de ningún medio de comunicación, pero es algo que cada vez sucede con mayor frecuencia. Todo esto ha provocado la publicación de libros, la aparición de todo un planteamiento sobre la posibilidad de que en el futuro estos conflictos desemboquen en el estallido de una guerra del agua. Cada vez que abrimos el grifo, miles de ingenieros e industriales han tenido que trabajar para proporcionarnos la buena calidad del agua que sale por él. Quienes tienen medios desvían ríos enteros para conseguir agua, convertida así en un objeto de lujo. Hoy ya no es posible encontrar agua totalmente pura en su estado natural, a excepción de la de los icebergs, últimos reductos de una naturaleza todavía virgen. Antes de derrochar agua sin reservas, dediquemos un instante a darle su justo valor, empecemos a respetarla y evitemos beberla hasta la última gota. No conozco ningún lugar del mundo en el que se consuma más agua por habitante que en Canadá.
Es cierto que cuando hay tanta abundancia, el reflejo de abusar quizás sea natural. Pero no olvidemos que al fin y al cabo el agua que consumimos está tratada en exceso y le cuesta muy cara al contribuyente. Ciudades como Los Ángeles se han desarrollado trayendo el agua de otro lugar. Las Vegas es un buen ejemplo de consumo excesivo de agua, con sus fuentes y sus campos de golf en pleno desierto. Siempre cito el caso del río Owens y el lago Owens, que se han secado literalmente para abastecer a la ciudad de Los Ángeles. Con la tecnología actual, somos capaces de instalar bombas masivas que pueden vaciar con bastante rapidez grandes extensiones de agua. A mí, todos estos trasvases masivos me parecen una aberración si al mismo tiempo no se pone en marcha ningún plan para disminuir el consumo. Lo único que hacemos es desplazar el problema. Pero no solo el consumo a ultranza es aberrante. La calidad del agua también es preocupante. Alrededor de 2.600 millones de personas en el mundo, principalmente en países en vías de desarrollo, no tienen acceso a servicios de tratamiento de base. Para un país como China, que produce cerca de 55.000 millones de metros cúbicos de aguas residuales al año, encontrar el modo de tratarlas constituye todo un desafío. China vive la crisis del agua más importante de toda su historia. Probablemente el agua sea lo único que puede obstaculizar su Hasta la última gota. Si el agua potable llega a faltar un día, nuestra supervivencia estará en juego. Mientras tanto, nos parece inagotable. El problema es que no siempre es potable, ni tampoco siempre es de fácil acceso. Derrochamos el agua sin pensar en el mañana. ¿Estamos condenados a tener que privarnos de esta fuente de vida? Podemos estar rodeados de agua y no tener acceso a agua de buena calidad, es decir, agua potable para el consumo humano. El problema es que toda el agua de la tierra ha sido utilizada y reutilizada. No hay nuevas fuentes de agua. Cada 20 segundos muere un niño por falta de agua potable. Si el hombre comprendiese que está contribuyendo a su inminente extinción, caería fulminado ante la magnitud de la destrucción que está imponiendo a su hábitat. Supervivencia. El tema del agua potable es uno de los grandes problemas del siglo XXI. ¿Cómo prepararse para poder dar de beber a los 9.000 millones de personas que se prevén para el año 2050? El agua no tiene el mismo valor en todos los rincones del planeta. En unos lugares corre a mares, en otros no llega ni para llenar un vaso de agua. Pero antes de abordar las soluciones a los desafíos que plantea el agua, hagamos un resumen de la situación. Para dar una referencia a Naciones Unidas, se ha establecido una cifra objetivo de 50 litros diarios por persona. En comparación con el uso que podemos hacer aquí, 300 o 400 litros no es mucho. Todo gobierno que no pueda garantizar entre 50 y 100 litros de agua de calidad por persona al día para cada hogar, sencillamente, o es corrupto, o es incompetente, o tal vez esté bajo ocupación militar o algo similar. Desgraciadamente hay personas que tienen que andar durante media hora para ir a buscar agua a los pozos y otra media hora para volver. Y hablamos de 5 litros de agua al día por persona, algo insuficiente. La falta de agua es un fenómeno que castiga duramente tanto a países emergentes como a países desarrollados. En los países desarrollados se han encontrado productos biomédicos en las aguas usadas o servidas que provocan enfermedades difíciles de definir. En los países emergentes, los pozos contaminados afectan cruelmente a la población. En ambos casos, los trasvases de agua de un río a otro o de un lago a otro son los responsables de la escasez de agua potable.
Históricamente, en Canadá, hemos tenido acceso a recursos hídricos abundantes y eso nos ha convertido en los mayores consumidores de agua del planeta. Desarrollo económico. Es tan escasa que goza de protección estatal. En Bangladesh, el agua también escasea, y cuando hay, a veces los pozos están contaminados con arsénico, presente de forma natural en la capa freática. El problema es que las ONGs que financiaron los pozos no realizaron los análisis pertinentes para detectar arsénico en los pozos existentes. Tenemos que analizar miles de pozos. Luego pintaremos de rojo los pozos cuya agua contenga arsénico y de verde los pozos en los que la presencia de arsénico sea aceptable. El problema es que dichas concentraciones pueden fluctuar con el tiempo, de forma que un pozo calificado como aceptable en una estación del año podría no serlo en otras estaciones. En los países en vías de desarrollo hay un reto mayor, el de la desinfección de las aguas potables. Con la urbanización, con el aumento de población, solemos encontrarnos con que las aguas de superficie, aguas de lagos, de ríos, que rodean a las zonas urbanas, están degradadas. La situación del agua en el mundo parece crítica, pero existen remedios a la altura del problema. Las soluciones deben adaptarse a la realidad de cada zona. Es absurdo pedir a los países que tienen poca agua que la compartan. Asimismo, reclamar a los países desarrollados que reduzcan el consumo no es realista. Los científicos proponen varias soluciones para paliar la falta de agua. Algunas son costosas, otras más económicas. Unas están concebidas a gran escala, mientras que otras se adoptan localmente. La naturaleza nos proporciona consejos valiosos. Por eso los científicos se han inspirado en ella para acceder a un agua pura y fresca. El concepto de recrear zonas húmedas en la naturaleza o en un edificio es una solución perfecta para descontaminar el agua en lugares alejados o que no tienen acceso a la tecnología para tratarla. Las reservas mundiales de agua potable constituyen el problema medioambiental más grave, peor aún que el cambio climático. Una de las razones más importantes para tratar las aguas residuales antes de devolverlas a lagos y ríos es que es el agua que bebemos. En Canadá, los lagos y los ríos, así como la capa freática, constituyen los recursos de agua potable y queremos proteger dichos recursos. Canadá posee alrededor del 7% de la superficie terrestre y también posee alrededor del 7% del agua renovable del mundo. El agua procedente de las alcantarillas se vierte en nuestros ríos y a veces en los océanos. Son aguas residuales maltratadas. Jabones, champús, productos para el cabello, materiales ignífugos y miles de productos domésticos acaban en nuestras aguas y las plantas de tratamiento no han sido concebidas para eso. Las aguas residuales maltratadas, vertidas a lagos y ríos, pueden provocar lo que se conoce como eutrofización, es decir, un aporte excesivo de nitrógeno y fósforo a los medios marinos, causando el aumento de la producción de algas que mueren tras consumir todo el oxígeno.